La reputación de Israel se ha visto gravemente dañada. Si consideramos el hecho de que Sudáfrica llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia y que esta última no declaró que Israel esté cometiendo genocidio, algo que aún está por determinar, lo que sí encontró la Corte fue que hay suficiente evidencia para pensar que Israel podría estar cometiendo genocidio. Si miramos las encuestas en Estados Unidos, es verdaderamente notable cuántas personas, especialmente demócratas, creen que Israel está implicado en un genocidio. Una encuesta reciente muestra que el 56% de todos los demócratas piensa que Israel está cometiendo genocidio. Reflexiona sobre esto. 56% de los estadounidenses cree que Israel está cometiendo genocidio. Otra encuesta sobre los votantes de Biden revela que el 57% cree que Israel está cometiendo genocidio. El 27% no está seguro y el 15% no lo cree. Esto es bastante notable si pienso en cómo yo y prácticamente todos los que conocía veíamos a Israel cuando era un niño o un joven, y cómo todos ahora ven a Israel. Se ha producido una transformación fundamental. Es realmente notable que se acuse al Estado judío de genocidio, algo que indica grandes problemas. El uso del término apartheid se emplea cada vez más, y esto no cambiará, ya que la situación en Gaza no mejorará. Este es uno de los puntos que quiero recalcar. No hay solución a la vista. Si alguien me preguntara cómo arreglar este problema, mi respuesta sería clara. No tengo idea. Es categóricamente deprimente. Desde el punto de vista de Israel, lo que ha ocurrido con su reputación es desastroso, y no creo que mejore con el tiempo. Por 4 razones principales. Están atrapados nuevamente en Gaza. Su capacidad de disuasión se ha debilitado porque ya no tienen dominancia de escalada. Están rodeados por adversarios que los desprecian, quieren destruirlos y cuentan con un número creciente de misiles y drones que pueden causarles muchos problemas. El argumento del Estado paria. Permítanme concluir hablando brevemente sobre Estados Unidos y sobre Irán. Estados Unidos también es un gran perdedor aquí. En primer lugar, es de nuestro interés tener paz en Oriente Medio. Hemos estado luchando tantas guerras que el público estadounidense está harto de ellas. Lo último que queremos son más guerras en Oriente Medio. Dios mío, una guerra contra Irán sería lo último que la gente querría. Queremos paz. Además, necesitamos un Oriente Medio pacífico para poder girar nuestra atención hacia Asia Oriental. Desde el punto de vista estadounidense, la amenaza más seria en el planeta es China. Estados Unidos tiene que contener a China, pero no podemos hacerlo porque estamos atrapados en Ucrania y ahora también en Oriente Medio. Esto no es bueno. Queremos volver a la situación que existía antes del 7 de octubre. Recuerden que Jake Sullivan dijo unas semanas antes del 7 de octubre que no habíamos visto un Oriente Medio tan pacífico en mucho tiempo. Él estaba muy feliz con esa situación y tenía perfecto sentido desde un punto de vista estadounidense. Pero esa paz desapareció rápidamente el 7 de octubre. En segundo lugar, también nos interesa tener buenas relaciones con el mayor número posible de estados en Oriente Medio. ¿Por qué? Primero, los rusos ya están ahí. Segundo, los chinos están comenzando a ganar terreno. Muchos recordarán los días en que Estados Unidos y la Unión Soviética competían en Oriente Medio. Pero ahora no solo serán Estados Unidos y Rusia, sino también China. Los chinos están construyendo una armada de aguas profundas para proyectar poder en el Golfo. Dependen enormemente del petróleo y por tanto están haciendo todo lo posible por mantener buenas relaciones con Irán y Arabia Saudita.
Estados Unidos no quiere malas relaciones con los países de Oriente Medio, ya que eso los empujaría hacia los brazos de los chinos y los rusos. Y ya estamos viendo mucho de esto. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham, donde Estados Unidos buscaba una alianza cuasi formal entre Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, se han desmoronado debido a lo que está ocurriendo en Gaza. Esto no beneficia a Estados Unidos, a Israel, ni a Arabia Saudita. Otro problema importante, tanto para Israel como para Estados Unidos, es la cuestión nuclear. Entienden que Irán está a un paso de desarrollar armas nucleares. Bajo presión de Israel, los estadounidenses abandonaron el JCPOA, el acuerdo nuclear que la administración Obama negoció con Irán. Ahora los iraníes están enriqueciendo uranio al 60%. Para producir una bomba nuclear, el uranio debe enriquecerse al 90%, pero es muy fácil pasar del 60% al 90%. Según las estimaciones, Irán podría tener suficiente material fisible para 3 bombas en aproximadamente 6 semanas. Sin embargo, fabricar las bombas probablemente tomaría unos 6 meses más, además de desarrollar capacidades de entrega. Esto significa que no tendrán armas nucleares en un mes o 2, pero no están lejos de conseguirlo. El problema es que al bombardear su embajada y tener enfrentamientos con ellos entre el 14 y el 19 de abril, les hemos dado incentivos para obtener armas nucleares. Se pueden observar señales de que los iraníes están considerando esta posibilidad. Por tanto, uno de los principales problemas que enfrentan tanto Israel como Estados Unidos es que los hemos incentivado a avanzar en este camino y tienen la capacidad técnica para hacerlo. Déjenme decir unas palabras finales sobre Irán. Como mencioné antes, creo que Irán es el ganador. Estados Unidos es el perdedor. Israel es el mayor perdedor, pero creo que los iraníes son los ganadores hasta ahora. No quiero decir que hayan salido completamente airosos de esta situación, como diría mi madre, pero en general creo que han salido bastante bien parados. Primero, han logrado, salvo el incidente del 14 de abril, mantenerse al margen del conflicto. Están utilizando a sus proxies en la región, o mejor dicho, trabajando con ellos, de manera muy efectiva. Como saben, los iraníes están aliados con Hamas, Hezbollah, los hutíes y con milicias dentro de Irak y Siria, que apuntan no solo contra Estados Unidos, sino también contra Israel. Han logrado mantenerse fuera del conflicto directo, mientras ven cómo sus proxies obtienen buenos resultados en los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel. Otro punto importante a considerar es que, como resultado de todo esto, Irán ahora mantiene relaciones muy estrechas con Rusia y China. Lo que Estados Unidos está haciendo es empujar a los iraníes, rusos, chinos y norcoreanos a colaborar entre sí. Esto dificulta que podamos aislar a Irán. Si Irán decide avanzar en el camino de las armas nucleares, no está claro cuánto nos ayudarán China y Rusia. Necesitamos su apoyo. Pero Irán se siente en una posición cómoda, porque ni Estados Unidos ni Israel han logrado causarles un daño significativo. De hecho, Irán logró atacar a Israel con misiles y drones lanzados desde su propio territorio por primera vez, e Israel apenas respondió. Los iraníes probablemente están satisfechos con esto, como deberían estarlo. Por último, las sanciones contra Irán ya no están funcionando como antes, se han debilitado. En general, al observar lo que está ocurriendo con Irán, Estados Unidos e Israel, vemos que la situación posterior al 7 de octubre es fundamentalmente diferente de la previa. Antes del 7 de octubre, Israel parecía tener todo bajo control en Gaza. Sin embargo, después de los ataques y los conflictos relacionados con Hezbollah y los intercambios con Irán entre el 1 y el 19 de abril, está claro que el mundo ha cambiado de una forma que no beneficia ni a Israel ni a Estados Unidos. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo. Es un placer tenerlos de regreso. A pesar de todos los puntos que he mencionado sobre la pérdida de dominio en la escalada
Y el hecho de que los israelíes ahora están atascados en Gaza no está exagerando sobre el sombrío panorama de seguridad de Israel. Después de todo, aunque no está declarado, Israel tiene armas nucleares. Y como realista en política exterior, seguramente reconocerá que las armas nucleares son el último elemento disuasorio contra un ataque extranjero. ¿Está siendo demasiado pesimista? No hay duda, como señala Tom, de que las armas nucleares son el último elemento disuasorio. No creo que ningún país con armas nucleares desaparezca del planeta porque otro país lo ataque. Ningún país intentaría infligir una derrota decisiva a Israel debido a que posee armas nucleares. El problema, sin embargo, es interno. El argumento de Tom sobre las armas nucleares aplica si estamos hablando de un ataque de Irán a Israel, es decir, un problema entre estados. Pero Hamás no es otro país. Hamás está dentro del Gran Israel. Lo que Hamás está haciendo es ejecutar una rebelión o una insurrección, y las armas nucleares no sirven para eso. Llevando esto un paso más allá, hemos hablado brevemente sobre Sudáfrica, y el hecho de que Sudáfrica fue un estado de apartheid. Ese estado desapareció a pesar de que tenía armas nucleares. Lo que es importante entender en el contexto israelí es que lo que sucede dentro de la sociedad, dentro del cuerpo político, importa enormemente, y las armas nucleares no pueden protegerte en ese aspecto. Dicho esto, no quiero restarle importancia al punto básico de Tom de que las armas nucleares proporcionan disuasión contra Irán. Pero incluso si miramos desde una perspectiva más amplia, hay quienes argumentarían que la perspectiva de seguridad de Israel no es tan sombría como usted sugiere, precisamente debido a sus armas nucleares y otras ventajas estratégicas. Por ejemplo, Fareed Zakaria, anfitrión de CNN y columnista del Washington Post, dijo lo siguiente: antes del 7 de octubre, ha desaparecido la amenaza árabe. Desde el primer día de existencia, Israel ha enfrentado el peligro de extinción por parte de ejércitos árabes. Esa amenaza ya no existe. Los ejércitos de los principales adversarios estratégicos de Israel, como Irak, Siria y Egipto, están en desorden, mientras que las Fuerzas Armadas israelíes se han convertido en la superpotencia de la región, en una liga aparte. ¿Cómo responde a esto? Zakaria tiene razón en que esos adversarios tradicionales han desaparecido. Cuando era joven, durante las guerras de 1956, 1967 y 1973, Israel estaba enfrentando a estados árabes. Pero eso ya no es el caso. Ahora enfrentamos un conjunto completamente nuevo de amenazas: Hamás, Hezbollah y los hutíes. Pero no estamos viendo una tendencia más amplia en Oriente Medio, una especie de guerra civil dentro de la comunidad musulmana entre los proxies iraníes como Hezbollah y los hutíes por un lado, y Arabia Saudita y los estados del Golfo suníes por otro. ¿No ayuda eso a Israel? ¿Y cómo exactamente ayuda eso a Israel a resolver el problema de Gaza? Explíqueme cómo esto resuelve el problema de los misiles que presentan Hezbollah, Hamás y los hutíes. No lo hace. Como mencioné antes, usted ha calificado a Israel como un estado paria. Pero, ¿pueden los palestinos votar? Es importante entender que hay básicamente tres grupos de palestinos: los palestinos en Gaza, de quienes hemos hablado esta noche; los palestinos en Cisjordania; los palestinos dentro de lo que se llama Israel dentro de la línea verde, es decir, el Israel que existía antes de la guerra de 1967, cuando capturaron esos dos territorios. Cuando digo que hay 7,3 millones de palestinos en el Gran Israel, incluyo a los palestinos en esas tres áreas. Los únicos palestinos que pueden votar son los que viven dentro de la línea verde. Los palestinos en Gaza y Cisjordania no tienen derecho a votar.
Segundo, los palestinos en Israel no tienen los mismos derechos que los judíos israelíes. Es cierto que pueden votar, pero no tienen derechos iguales. Por eso siempre argumento que Israel no es una democracia liberal. Si quiere argumentar que Israel es una democracia, puede hacerlo, y yo no discutiré mucho con usted. Pero no puede argumentar que es una democracia liberal, porque los palestinos no tienen derechos iguales dentro de Israel. Este es el motivo principal por el que, en mi opinión, Israel no tiene una constitución. Han intentado avanzar en esa dirección varias veces, pero no pueden llegar muy lejos porque no quieren conceder igualdad de derechos. Quieren un Estado judío, no un Estado donde los palestinos y los judíos sean iguales en número y en derechos. Sin embargo, sus críticos, incluidos muchos aquí esta noche, podrían decir que es exagerado comparar el Israel de hoy con la Sudáfrica racista del pasado. Por ejemplo, el difunto Les Gelb, expresidente del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo: Estados Unidos está ayudando a proteger a una de las pocas naciones en el mundo que comparte valores e intereses estadounidenses, una verdadera democracia. Richard Cohen, columnista del Washington Post, escribió: El Israel de hoy y la Sudáfrica del pasado no tienen casi nada en común. En Sudáfrica, la minoría blanca gobernaba de manera opresiva a la mayoría negra. Los no blancos no tenían derechos civiles y en 1958 incluso se les privó de la ciudadanía. En contraste, los árabes israelíes, que constituyen el 20% de la población, tienen los mismos derechos civiles y políticos que los judíos israelíes. ¿Cómo responde a estos argumentos? Mi respuesta es que los palestinos que viven dentro de la línea verde no tienen derechos iguales. Y además, ¿qué pasa con los palestinos en Gaza y Cisjordania? Esto también forma parte del Gran Israel. Pero déjenme aclarar algo. Si Israel es un estado de apartheid, no depende de compararlo con Sudáfrica. Se trata de definir qué es un sistema de apartheid y ver si Israel cumple con esa definición. Hay diferencias entre el apartheid en Sudáfrica y en Israel, pero la pregunta es: ¿cuáles son las características generales de un régimen de apartheid? Y se aplica esto a Israel. Grandes organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y B'Tselem, el principal grupo de derechos humanos dentro de Israel, han escrito extensos informes que argumentan que Israel es un estado de apartheid. Estos informes hacen un caso muy sólido. Mi último punto es que hay varios sudafricanos, incluidos judíos sudafricanos, y el obispo Desmond Tutu, que han dicho que el sistema de apartheid en Israel es peor que el de Sudáfrica. Hablemos de Rafah, la ciudad en el sur de Gaza. El liderazgo israelí parece creer que una invasión terrestre a gran escala en Rafah terminará con Hamas. Usted ha dicho que eso no es realista. Los críticos argumentan que, dado lo ocurrido el 7 de octubre con mutilaciones, rampas de violencia, violaciones, decapitaciones y el asesinato de bebés, Hamas necesita ser aplastado. ¿Qué opina al respecto? Es posible que los israelíes crean que Hamas necesita ser aplastado, y se puede entender por qué, dados los acontecimientos del 7 de octubre. Pero no van a lograr aplastarlos. Si lee cuidadosamente los periódicos cada día, verá que Hamas ha vuelto a tomar fuerza en el norte de Gaza. De hecho, los israelíes han tenido que enviar nuevamente fuerzas militares a esa región para enfrentarlos. The New York Times y The Wall Street Journal han publicado artículos sobre cómo es prácticamente imposible derrotar a Hamas. Esto es precisamente por lo que mencioné que la limpieza étnica es tan atractiva para los israelíes. La limpieza étnica resolvería tanto el problema del apartheid, como mencioné anteriormente, como el problema de Hamas que ahora discutimos. Muchos legisladores demócratas que tradicionalmente han apoyado a Israel han pedido la destitución de Netanyahu. También columnistas como Bret Stephens del New York Times
han solicitado su reemplazo. ¿Qué cambiaría si Netanyahu es destituido? No cambiaría en absoluto. Este es un argumento que escucho mucho en Estados Unidos, especialmente entre los judíos estadounidenses liberales, como Tom Friedman del New York Times. Ellos creen que Netanyahu es una anomalía y que si lo reemplazáramos con alguien como Thomas Jefferson, Israel sería un lugar más armonioso. Este argumento es absurdo. Está claro que Netanyahu, su gabinete de guerra y la mayoría de la élite de seguridad nacional israelí están alineados con las políticas actuales de Israel. Así que, incluso si Netanyahu se fuera, no habría cambios significativos. Usted dice que Israel ha tenido en la mira a Irán durante mucho tiempo, pero ¿no es cierto que Irán, como teocracia chiita, también ha tenido en la mira a Israel durante décadas? Después de todo, muchos líderes iraníes han declarado su intención de erradicar a Israel del mapa. No hay duda de que Irán considera a Israel un enemigo mortal y que les gustaría eliminar el Estado judío, al igual que Hezbollah. Pero también es cierto que los israelíes odian a los iraníes. Es un caso de odio mutuo. Dicho esto, no está claro quién comenzó este conflicto. A menudo se asume que Irán fue el provocador, pero hay que recordar que, en algún momento, Irán tuvo buenas relaciones con Israel y Estados Unidos. Incluso en la década de 1990, los iraníes mostraron interés en mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Si se hubiera implementado una solución de dos estados, podría haberse llegado a una reconciliación. Cada presidente estadounidense, desde Jimmy Carter, ha presionado por la solución de dos estados, ya que creemos que es la única forma razonable de resolver este conflicto. Los palestinos necesitan autodeterminación, un estado soberano. Pero, sin una solución de dos estados, los problemas persistirán indefinidamente. Lo ocurrido el 7 de octubre no es una anomalía. Hubo una primera intifada en 1987 y luego una segunda intifada en los años 2000. Estas han sido insurrecciones palestinas. Pero John, podríamos llegar a una solución de dos estados con el liderazgo palestino en Cisjordania. ¿No es así? Sin embargo, Hamás ha dejado claro que no apoya esta solución. Eso es completamente cierto. Y esto nos lleva de vuelta al punto de que Netanyahu ha jugado un juego de divide y vencerás. Netanyahu tuvo buenas relaciones con Hamás antes del 7 de octubre precisamente porque ni Hamás ni Netanyahu quieren una solución de dos estados. Desde la perspectiva de Netanyahu, la verdadera amenaza era Mahmoud Abbas y la autoridad palestina, que se ha reconciliado con la idea de una solución de dos estados. Mientras tanto, Estados Unidos ha dicho que le gustaría que la autoridad palestina tomara el control en Gaza, pero Netanyahu ha dejado claro que esto no ocurrirá. Para Netanyahu, esa sería una pesadilla política. Usted dice que la posición de Irán se ha fortalecido durante este conflicto. Pero déjeme plantearle esto. Irán está rodeado de Estados Unidos hostiles. Del otro lado del Golfo Pérsico está Arabia Saudita, su enemigo archirrival, bien armado y fanáticamente anti-iraní. En Irak y Siria, hasta hace poco, Irán enfrentaba grandes insurgencias suníes dedicadas a masacrar a los chiitas. Además, está el descontento interno dentro de Irán, donde muchos jóvenes iraníes tienen una visión del mundo más liberal que la de sus padres, y ciertamente que la del régimen clerical chiita. ¿Está usted pasando por alto las debilidades y limitaciones reales de Irán? Bueno, él solo me dio 50 minutos para hablar. Si me hubiera permitido hablar durante 2 horas, habría calificado mis argumentos. No hay duda de que Irán enfrenta problemas significativos. Sin embargo, lo que hay que recordar sobre Irán es que es mucho más poderoso que todos sus vecinos. Tiene una población muy grande y el capital humano en Irán es impresionante. Si comparamos el potencial de poder entre Irán y Arabia Saudita, si ambos movilizaran todos sus recursos, sería como una pelea entre Bambi y Godzilla.
Es precisamente por eso que los saudíes están tan interesados en los acuerdos de Abraham. Quieren alinearse con los israelíes y los estadounidenses porque reconocen el potencial de poder que tiene Irán. Cuando se mide el poder de un país, dos factores son cruciales: el tamaño de la población, la riqueza. En ambos aspectos, Irán tiene un gran potencial, aunque reconozco que enfrenta desafíos internos significativos. Ahora pasemos a la sesión de preguntas. Les pido que sean breves y concisos. Primera pregunta. Usted mencionó que Israel está atrapado en Gaza. ¿Ve una trampa similar para Estados Unidos o cree que tiene una salida? Estados Unidos no está entrando físicamente en Gaza. Es decir, no estamos desplegando tropas allí, pero estamos vinculados a Israel por esta relación especial. Esto significa que mientras Israel esté atascado en Gaza, enfrentará problemas con los palestinos y con la comunidad internacional, lo que también nos afecta negativamente. Por ejemplo, terminamos vetando resoluciones en el Consejo de Seguridad que no queremos vetar, lo que envenena nuestras relaciones con Egipto y Jordania. Hay muchas consecuencias negativas para nosotros. Por eso, la administración Biden está profundamente comprometida en intentar resolver este conflicto. Queremos que Mahmoud Abbas y la autoridad palestina tomen el control en Gaza, que los países árabes ricos inviertan en la reconstrucción y así podamos avanzar. Sin embargo, el problema es que no podemos convencer a los israelíes de que nos apoyen en esta estrategia. Esto está bien documentado, y el resultado es una cadena de problemas sin fin, no solo para Israel, sino también para nosotros. Siguiente pregunta. ¿Qué papel debe desempeñar Australia en este conflicto, considerando que su seguridad depende de Estados Unidos? Depende de cómo se interprete tomar partido. Si hablamos de Hamás contra Israel, eso es diferente de hablar de los palestinos contra Israel. Es posible simpatizar con los palestinos y argumentar que Israel está cometiendo genocidio, pero al mismo tiempo desear que Hamás sea derrotado. Si Australia tiene que elegir entre Hamás e Israel, está claro que el gobierno y la mayoría de los actores en política exterior se alinearán con Israel. Siguiente pregunta. Usted dice que no hay apoyo en Israel para una solución de dos estados. Pero existe una organización cuyos miembros han alcanzado el rango de mayor en el ejército israelí.